Hey iglesia, Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Tu hermano y amigo, profeta Daniel Riqueses. Quiero dar esta pequeña enseñanza y explicación sobre las profecías y la revelación. Usted me preguntará, pero mi hermano, todas las profecías son iguales. Todas las profecías se tienen que cumplir al pie de la letra. Hay profecías que se cumplen o que no se cumplen. Hay profecías completas o parciales. ¿Cómo puedo saber yo que ese varón, que esa varona es un profeta legítimo de Dios o es un falsante? ¿Puedo yo recibir revelaciones de todo el mundo y aceptarlas como si fueran de Dios? Mis hermanos, yo te voy a contestar todas estas preguntas. ¿Por qué? Quiero comenzar con esto. A mí me han dicho y he leído muchos comentarios de personas que dicen que si la profecía no se cumple, el tal profeta es falso. ¿Ok? Pero si nosotros vamos a la palabra, ciertamente hay un versículo que dice que si la profecía no se cumple, el profeta habló en la imaginación de su corazón y por el cual no tenemos que sentirnos preocupados o atemorizados por lo que hable. Pero también vemos muchos casos desde los profetas menores, ¿ok? Profetas de la antigüedad, profetas menores, profetas mayores, donde el Señor les enviaba a dar una palabra profética, ya sea de juicio, de sentencia, pero si la persona se arrepentía, si el pueblo se arrepentía, si la nación entera se humillaba ante Dios, el Señor tenía misericordia y entraban en su arrepentimiento y él cesaba lo que iba a hacer. Se devolvía, dice la palabra, del mal que les iba a hacer por el pecado. Entonces, sabiendo todo esto, mis hermanos, tenemos que saber muy bien las Santas Escrituras, que es la profecía más segura. La profecía más segura. Yo como profeta quiero hablar en este sentido porque hay mucha confusión con la profecía. ¿Cómo es esto? Sí, hermano, hay mucha confusión con la profecía. Se piensa, como les estoy diciendo, que cuando un profeta habla, eso se tiene que cumplir, ¿ok? Al pie de la letra, sin importar lo que Dios diga y lo que Dios hable y lo que Dios quiera. Para comenzar, el profeta de Dios es como la radio, ¿ok? Es solamente un transmisor, es solamente alguien que comunica lo que hay detrás. ¿Ves? Y el profeta es la voz de Dios, los ojos de Dios aquí en la tierra. El profeta no puede adulterar o hablar lo que él quiere, sino que habla lo que Dios pone en su boca, porque no es de su autoría, es de Dios. El profeta es como un empleado en la empresa, ¿ok? Del reino de los cielos. Entonces, amados míos, para nosotros poder comprender en su totalidad las profecías y las revelaciones, tenemos que saber qué es lo que hay en el corazón de Dios, qué es lo que quiere Dios, cuál es el fin de la profecía. Para comenzar, hay tipos de profecía. ¿Cómo es esto? Sí, Señor, hay tipos de profecías. Hay profecías que son, hermanos míos, condicional, ¿ok? Que es la mayoría de ellas, como condicional. Dios, cuando manda un profeta o algún hijo suyo, algún servidor, ¿ok? Con una palabra de exhortación, de arrepentimiento, Dios busca es eso, que la persona abandone el pecado y que se vuelva a Él. Cuando eso pase, ya el Señor desiste de lo que pensaba hacer. Pregunta entonces, si ahí no se cumple lo que Dios habló a través del profeta, ¿es falso? No, hermano. Y eso lo podemos ver en Jonás. Jonás, Dios le envió una palabra de sentencia para Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás fue
después de tanto que rechazó esto, pero después fue obediente y dio la palabra. Y Jonás pensaba de que Dios iba a destruir Nínive. Pero esta gente se arrepintieron, escuchó la voz del profeta, de la atalaya, la alerta, lo que Dios le estaba enviando, que si no se volvían al Señor, Él los iba a destruir. Y todos se humillaron, hicieron ayuno, hasta los animales hizo ayuno, una cosa tremenda. Movieron el corazón de Dios. Entonces no podemos decir que porque no se cumplió esa palabra que el profeta Jonás dio, resulta ser un falso profeta. ¿Ve? Esa es profecía condicional, que son la gran mayoría. Es condicionada. ¿Por qué? Porque Dios quiere el arrepentimiento. Y cuando se cumple el arrepentimiento, ya la profecía que es de Dios, usted tiene que entender esto muy bien, es de Dios, no de hombre, se anula. ¿Ok? Así el profeta quiera que se cumple para que crean en él o para que adquiera fama, etcétera, etcétera. No, Señor. Amén. Eso depende de Dios, de la soberanía de Él. Y vuelvo y repito, del arrepentimiento, porque la palabra dice que Él es grande en misericordia. Su misericordia son nuevas cada día, tardo para la ira y grande en misericordia. El segundo tipo de profecía lo podemos ver con profecías incondicional. ¿Ok? Son profecías que Dios da jurando, haciendo pacto sempiterno en su nombre. Por ejemplo, a mí Dios me ha dado una profecía personal y me ha dicho que me va a bendecir, que me va a prosperar en su nombre. Y me ha jurado por su nombre. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? También dijo, tú vas a ser mi pueblo, tú vas a ser mi nación santa por toda la eternidad. Y usted puede ver en las escrituras cómo se portó el pueblo de Israel con Dios, cómo fue rebelde, cómo fue desobediente, qué no hizo, pero Dios no los rechazó, todavía Dios los tiene allí. Amén. Y así nosotros vamos, comprendiendo el panorama teológico, el panorama espiritual y el corazón de Dios. No todas las profecías son iguales. Y después tenemos profecía parcial. Son profecías que se cumplen en cierto lapso de tiempo, como por decir, se cumplió hoy una parte y dentro de 2-3 años se vuelve a cumplir la otra parte. Lo podemos ver, hermanos míos, en los libros de los profetas, como les digo, menores, mayores, profetas menores, Jonás, Miqueas, Nahum, profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Elías, Isaías. Amén. Y así nosotros lo podemos observar e interpretar de forma correcta, hacer una exégesis de forma correcta, hermanos. Y la última sería profecía completa, que es cuando se cumple en el mismo día completa. ¿Ok? Y podemos ver el libro de Apocalipsis. Usted tiene que dejarse guiar, es más que todo por la palabra de Dios. Hay profecías que son extra bíblicas. ¿Cómo así? Sí, Señor, extra bíblica. Como por decir, el Señor a mí me habló y me dijo que venía algo fuerte para Qatar, para el mundial, ¿ok? Eso no está en las escrituras, eso es algo extra bíblico. Pero el Señor muestra y alerta y apercibe. ¿Para qué? Para que nos quedemos de brazos cruzados viendo cómo la gente se muere. No, sino para orar, para clamar, ¿ok? Y para que el Señor tenga misericordia y eso se pueda evitar. Esa es una profecía condicional. No es que va a cumplirse a juro. Entonces las personas, los hermanos, más que todo que no tienen conocimiento, van rápido y juzgan al profeta de una manera incorrecta. ¿Ok? Porque un profeta no se saca por las profecías. Un profeta se saca es por los frutos, ¿ok? Ni siquiera por los dones, por los frutos, por el testimonio, ¿ok? Y ve tú corriendo a los pies del Padre y pregúntale por tal profeta si es uno legítimo o si es uno falso. Sabiendo ya esto, podemos continuar a lo que son las revelaciones. Esto es algo muy delicado, hermano.
Es algo muy delicado, no podemos estar inventando en meternos en esto si Dios no nos utiliza así y si Dios no nos ha llamado para eso, porque hay espíritus engañadores. ¿Cómo así? Sí, Señor. Espíritus engañadores que pretenden ser de Dios y no son de Dios y te pueden confundir la mente y te pueden hacer caer aún en pecado. Por lo menos a mí me han venido personas diciéndome, Dios me mostró algo de ti, Dios me dio esta revelación, Dios te manda a decir esto y esto, pero resulta que a mí Dios no me ha dicho nada. Resulta que no se lo ha dicho a mis padres, que son los más cercanos a mí. Y son cosas negativas. Son cosas negativas que ni siquiera Dios me ha dicho personalmente a mí. Entonces ese tipo de cosas lo que te hace es lanzar al suelo y ponerte, digamos que con miedo, con depresión, con soledad y meterte un poco de basura en la mente que tú no has hecho, que es una mentira del diablo para detenerte, para hacerte sentir mal. ¿Ok? Cuando tú estés haciendo algo mal, primero Dios te lo va a indicar a ti. Y si tú cierras tus oídos, cierras tu corazón, Dios va a levantar a otros, ¿ok? Para que te hablen. Así que, hermanos, mucho cuidado con esto de las profecías y de la revelación. Si usted no tiene el llamado para esto, no se meta en esto. Una cosa es el ministerio profético, el oficio del profeta, y otra cosa es el don profético. Quien tenga el don profético no puede ser profeta si no tiene el ministerio dado por Dios, porque es algo dado por Dios. ¿Ok? Así que yo quiero culminar y concluir con esto. Profeta, profecías, revelaciones, mira, están de la mano, son cosas del Espíritu Santo, pero hay que tener mucho cuidado entre lo verdadero y lo falso, entre lo que viene de la luz y viene de la tiniebla, lo que viene de Dios y viene del diablo, porque se puede confundir. Ahorita sí, ciertamente hay muchos que han salido como profeta, pero ¿cómo tú puedes saber de que es uno verdadero? Ya te digo, los frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Si usted ve un profeta haciendo cosas malas, en pecado, o muy soberbio, o con actitudes que no debería tener un profeta de Dios, ahí tenga cuidado porque se puede estar manejando un espíritu de adivinación. Y ahí es que tú tienes que tener discernimiento, pero no saques al profeta si es falso o si es verdadero por las profecías, ¿ok? Porque las profecías son de Dios. Las profecías son de Dios, ¿ok? Aleluya. Por lo menos en mi caso, ustedes han visto, los que me han seguido por el canal y por la página de Facebook, que hay profecías que Dios me ha dado que se ha cumplido porque iba a pasar así, ¿ok? Así Dios lo quería. Por ejemplo, el Señor me mostró de que Donald Trump iba a salir del poder, así sucedió. El Señor me mostró de que iban a elegir a Petro como presidente de Colombia, así fue. Y el Señor me ha mostrado las inundaciones y todo eso, así ha sucedido. Y así faltan cosas por suceder bastante. Así que usted no piense que esto es de hombre, esto es de Dios. Y si Dios no quiere que alguna profecía se cumpla, o porque escuchó el clamor de sus hijos, de sus santos, aleluya, gloria a Dios, nuestro corazón no tiene que estar puesto en que una profecía se cumpla para que sea trágica y para que exista muertos. No, nosotros tenemos es que buscar la salvación de las almas. Yo pienso que ese es el fin de toda profecía, buscar la salvación de las almas, apercibir al pueblo, alertar al pueblo como atalayas eficientes de Dios. ¿Ok? Shalom. Espero que hayas entendido. Suscríbete al canal.